Bienvenidos a todos a esta tercera fecha de la jornada académica por el motivo del 27º aniversario de la Junta de Decanos. El programa de hoy contará con la participación de los comités técnicos nacionales de contabilidad financiera, control interno y gestión de riesgos, el equipo DOM ante IFAC y la Dirección Nacional de Perú ante AIC. Para iniciar este programa, vamos a invitar a la ponencia organizada por el Comité Técnico Nacional de Contabilidad Financiera, quien presentará el tema PSE, el desafío de ser contador financiero en tiempos actuales. Presentamos al expositor, el contador público colegiado Justo Enrique Manrique Aragón. Él es ejecutivo senior y consultor internacional con más de 30 años de experiencia en auditoría, finanzas y docencia universitaria. Ha ocupado cargos directivos en reconocidas firmas internacionales. Ha sido Managing Partner de More Perú, socio de control de calidad de auditoría y aseguramiento de More Global Latin America, y ha ejercido funciones gremiales como presidente de la Comisión Técnica Permanente de Auditoría y coordinación de la Comisión Reguladora de Gestión de Calidad en Auditoría de la Junta de Decanos. Además, es docente en programas de pregrado y posgrado en diversas universidades del país e integra la Comisión Interamericana de Normas y Auditoría de la Asociación Interamericana de Contabilidad, representando a Perú. Le damos la cordial bienvenida al contador Justo Manrique, agradeciendo su participación. Muchísimas gracias por la presentación y un saludo muy importante a nuestra presidenta por el 27º aniversario de la Junta de Decanos. Aún recuerdo los años en que la Federación de Colegios de Contadores Públicos del Perú se transformó en la Junta de Decanos y es para quien les habla una especial satisfacción estar con ustedes en este momento tan importante como es el aniversario de la Junta, y en estos momentos en que, como indicábamos en la nota, tan, tan difícil que podría ser llegar a ser contador público en nuestros momentos. Estoy compartiendo una pantalla, tal vez la debe estar viendo en este momento, y vamos a tratar de empezar a ir pintando un poco lo que queremos, lo que queremos hoy día conversar con ustedes. El plan de desarrollo continuo, que es nuestra obligación profesional, nos lleva a tratar de resolver el desafío de ser contador público en tiempos actuales. ¿Qué cosa es lo que queremos hablar con tiempos actuales? Bueno, hoy en día la profesión contable y toda la sociedad se debate en una serie de, de de temas y eventos que que nos llevan a reflexionar en relación a cómo, como profesionales en contabilidad, podemos sostener la confianza pública frente a los últimos casos de los escándalos financieros que han habido no solamente en el Perú, sino a nivel continental y a nivel regional. Y cómo, además de eso, tenemos el reto de ir mejorando nuestras competencias profesionales eh, para efectos de poder hacer frente primero a la creciente demanda de nuestros servicios, a la modificación y a las distintas alternativas que ofrece el desarrollo económico del país, y también frente al desarrollo también de las actividades no tan esperadas y no tan deseadas que vemos todos los días en nuestra sociedad. Y eso es un poco el tema que nos llevó a plantear este problema, esta conferencia hoy día. Es el desafío de, de ser contador público en tiempos de crisis, no solamente crisis técnica, no solamente una crisis política, sino probablemente una crisis llevada por las propias circunstancias que vamos a comentar probablemente más adelante. Así que vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar de entre el saber ser y el saber estar. Y lo más importante ahora, el saber decidir. ¿Cuál es la tensión que tenemos ahora? Existe una alta sofisticación técnica
La pregunta es, ¿podemos decir lo mismo frente a la convicción ética con la cual enfrentamos nuestra profesión y nuestra responsabilidad? Entonces, tal vez el reto no es aprender más. De hecho, hay que aprender más, pero tal vez el reto no debería ser el énfasis en aprender más, sino en comprender mejor qué es lo que ocurre. ¿Eh? Esto nos va a llevar a varios comentarios más adelante. La profesión de contador público tiene un sentido público. La contabilidad y la auditoría no son un servicio privado que prestamos pues, simplemente para satisfacer el mercado. No son solamente meros conceptos en los cuales tenemos que cumplir. No son simplemente cumplir. No son simplemente un medio en el cual nosotros satisfacemos nuestras propias necesidades personales. Debemos entender, más que entender, debemos recordar que la contabilidad y la auditoría en realidad son una función pública que se nos ha delegado a nosotros como profesionales liberales en la sociedad. Y esa es nuestra responsabilidad y por lo tanto tenemos una, una, una variable que cumplir, ¿ok? Para que las transacciones sean legítimas, para que las transacciones que muestran los negocios, las empresas sean legítimas, no solamente necesitan que sean legítimas, sino que nazcan de la confianza. Y la confianza solo se obtiene con calidad en el trabajo profesional, que es lo que nosotros debemos brindar. Y la calidad no solamente se logra conseguir con una mejor técnica o con conocimientos especializados, la calidad también se consigue con confianza en nuestro trabajo. La calidad del trabajo profesional sostiene, o sea, se sostiene o sostiene la legitimidad de las transacciones. El contador profesional, debemos recordar, actúa siempre en nombre del interés público. Y el informe que emitimos, ya sea el informe financiero o el informe de auditoría, solo tiene valor si existe independencia y escepticismo. Por lo tanto, la calidad no solamente no depende del aspecto técnico, la calidad no solamente se impone aplicando normas y aplicando criteriosamente todo nuestro conocimiento. La calidad es un tema que se construye con ética, con competencia y con liderazgo. Vamos a hablar un poco de experiencias a futuro. Nosotros siempre hemos dicho que somos una profesión muy normada. Tenemos normas de todo tipo. Si queremos llevar contabilidad, tenemos normas contables, las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales para pymes, la norma nacional para contabilidades de microempresas, las normas internacionales de auditoría y aseguramiento, y así seguimos brindando una serie de normas para cada uno de nuestros campos profesionales. Y cada uno de nosotros, de alguna manera, somos expertos un poco más o un poco menos en esas normas. Sin embargo, hay algunas normas que no miramos adecuadamente o no las miramos muy detenidamente. Estas son las normas que nos permiten a nosotros ser lo que somos en esencia. Las normas que permiten la evolución de las competencias de un contador público aspirante, de un aspirante a contador público a un contador público maduro. Y maduro no por los años, sino maduro en su real madurez profesional. Son ocho esas normas que nosotros sí vamos a tratar de hacerlas rápidamente para no aburrir a la audiencia. Estamos hablando de que las normas internacionales de educación o de formación de contadores públicos hablan de cuatro normas que dan la formación inicial desde el aspirante a la facultad de contabilidad, es decir, lo que debe traer un aspirante a contabilidad cada vez que lo aceptamos en una facultad de contabilidad y el conocimiento inicial que le damos en el pregrado, tanto como conocimiento técnico, habilidades y algunos valores éticos. Y cómo llevamos después ese profesional con cómo esos conocimientos que mencionan las normas de la 1 al 4 a través de las normas 5 y 6 me permiten ir redondeando esos conocimientos para que con la debida experiencia y con el balance entre práctica profesional y conocimiento podemos llevar
al finalmente una evaluación de competencias y decir que existe un contador público ya graduado, listo para ser aceptado por el cuerpo profesional. Correcto. Pero a partir de que llega al cuerpo profesional, el contador público debe ir desarrollando un desarrollo, debe ir desarrollándose profesionalmente, obviamente, y debe ir iniciando un plan de desarrollo continuo, que es un aprendizaje permanente y de mejora previsional. Y esta mejora lo va a llevar finalmente a obtener el liderazgo, ya como auditor independiente probablemente, en el cual va generando su propio bagaje, su propio juicio ético, el juicio valorativo, que es lo que realmente es valioso dentro de nuestra carrera. Entonces, la madurez profesional se mide por la calidad del juicio que nosotros tenemos, ese juicio profesional que nosotros vamos ensayando durante toda nuestra carrera y que cada día, evidentemente, tiene que ser mejor y más certero. ¿Cuáles son los ejes del desarrollo profesional? Los ejes de desarrollo profesional están en saber hacer, en saber ser y en saber decidir. Le hemos agregado esta parte del saber decidir porque es lo que vamos a hablar al final. Porque podemos saber hacer y saber estar, que son los conocimientos clásicos, los estados clásicos del conocimiento, pero de nada va a servir si es que no sabemos decidir. La ética profesional se aplica a la profesión contable y hay un discurso que va desde el discurso moral al juicio profesional, que es el que nosotros estamos tratando de comentar ahora. La ética clásica se basa en la virtud personal y la intención moral. La ética de los contadores públicos no se basa solamente en eso, es una continuidad de esos conceptos, pero que nos trae otro estado, otro estrato dentro de ese cimiento y que se basa en principios, amenazas y salvaguardas verificables. La ética clásica nos busca ser mejores personas. La ética profesional, lo que busca es que no solamente seamos buenas personas, sino que también tengamos responsabilidad profesional. ¿Por qué? Porque toda deficiencia, según este concepto, toda deficiencia en el servicio profesional no es, no es un error técnico, es en última instancia una falla ética. Entonces existe un triángulo de excelencia profesional sobre el cual vamos a basar nuestro comportamiento profesional. Y ese triángulo es el que necesitamos para ser contador público, desde mi punto de vista, para ser contador público en los tiempos modernos. Y ESBA define los principios éticos y el marco conceptual, es decir, el porqué de las cosas. Las normas de gestión de calidad, en el caso de auditoría, transforman esos conceptos éticos en políticas y procesos, es decir, el cómo. ¿Ok? Y la norma número 8, en el caso de los auditores, define quién es el socio de auditoría. Entonces tenemos el por qué hacemos las cosas, el cómo debemos hacer las cosas y el quién es el responsable. La ética, la calidad y la competencia entonces forman un sistema que es indivisible y es lo que tenemos nosotros que buscar. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos quedar en ser contadores públicos virtuosos. Tenemos que ser contadores públicos responsables. ¿Por qué? Porque definitivamente no podemos explicar cómo es que durante los últimos 15 años de escándalos financieros, los contadores públicos no hayamos puesto nuestra voz de alerta. Los contadores públicos no hayamos puesto un granito de arena en esta sociedad que cada día se degrada más moralmente. Han pasado muchos años desde que se creó la Junta de Cargos. Y en aquellos años se hablaba de que la profesión contable, representada por la Junta de Canos y los colegios profesionales, como cuerpos profesionales regionales, eran la reserva moral del país. La pregunta es si es que ahora seguimos siéndolo. Ok, entonces, lo que pide el código YESBA no es que seamos santos. Lo que pide es que seamos profesionales que razonamos éticamente frente a riesgos reales. Porque hoy en día, hoy en día,
La técnica, el desarrollo tecnológico, mejor dicho, nos convierte fácilmente en vulnerables frente a transacciones inadecuadas. Y por eso debemos estar más alertas, por eso debemos decidir más, debemos decidir mejor. La ética profesional no es solamente un ideal moral, es un proceso racional frente a dilemas concretos. La independencia que nosotros solemos decir, tanto como contador general o como auditor, esa independencia no es declarativa, es algo que debemos demostrar. La integridad solo se mide en decisiones bajo presión, porque bajo presión es cuando realmente podemos decir si la persona o el profesional puede mantener la integridad. El juicio ético, entonces, es nuestra primera línea de defensa para un servicio profesional de calidad de los contadores públicos del país frente a lo que nuestra sociedad requiere. ¿Qué cosa es el plan de desarrollo continuo? ¿Qué cosa requiere un contador financiero hoy en día? No solamente frente al desarrollo tecnológico y al desarrollo de los negocios, sino también frente, por qué no decirlo directamente, frente a la corrupción que nos invade en cada momento. El desafío actual del contador público nos muestra que existe una brecha entre nuestro conocimiento técnico y nuestra conducta ética. Existe probablemente ya un exceso de formación ética, pero lo que no sabemos es si la conciencia moral es o no suficiente. El reto es formar criterio, no es acumular cursos, no es acumular conocimiento. Tenemos que formar criterio. ¿Por qué le digo esto? ¿Qué ejemplos podemos haber visto? La mayoría de ustedes ha visto con cierta sorpresa, por ejemplo, casos de corrupción internacional. Y no vayamos muy lejos. Todos sabemos, por ejemplo, de los dobles flujos financieros que existían a partir de ciertas transacciones que una compañía constructora internacional hacía y deshacía. Y se formó un extenso sistema en el cual se sustraía dinero, se blanqueaba el dinero y se canalizaba hacia transacciones no muy, no muy adecuadas, ¿correcto? Y la pregunta es, ¿cómo creen que se formó eso? ¿Quién creen que diseñó eso? Si nosotros nos ponemos a analizar, como quien les habla lo hizo, la conclusión es que ese sistema de captación y desvío de dinero es tan perfecto que solamente lo pudo haber hecho un contador público. Y definitivamente lo hicieron contadores públicos y intervinieron contadores públicos en esa gestión. Y por supuesto que sabían lo que hacían. Había un exceso de formación técnica. La pregunta es, ¿no hubo acaso una escasez de conciencia moral? Vamos a hablar qué cosa requiere un contador público hoy en día. Hoy en día los contadores públicos, ¿qué requieren? Requieren saber, saber hacer, saber ser y saber estar. Esto implica, esto implica que la síntesis, perdón, un segundito, esto implica, esto implica que existe todo un proceso en el cual nosotros debemos ir aprendiendo y desaprendiendo en el tiempo. Un proceso en el cual nosotros, como contadores públicos, que debemos asumir la responsabilidad de no solamente de nuestra carrera, como decía Ortega Gasset, sino de nuestro destino, como lo mencionaba Ortega en algún momento, eh, debemos seguir. IFAC ya nos ha traído ese tema cuando creó las normas cuando nos recomienda las normas internacionales de educación. El desarrollo continuo no es solamente un requisito, es un proceso de transformación. ¿Ok? Es conocer la conducta, es obtener el conocimiento y obtener una conducta. Vamos a ver ahora y a tratar un poco de dilucidar estas cuatro fases dentro del proceso que vamos a hablar.
para efectos de poder tratar de explicarme un poquito lo que quiero saber. ¿Qué indica la norma internacional de educación? Solamente para pasar rápidamente antes de entrar. La norma número uno nos pide un pensamiento crítico. Pensar es más importante que memorizar, es lo que nos dice esta norma. Nos invita a reflexionar sobre cómo estamos enseñando la contabilidad. O sea, ¿qué es lo que hacemos en las facultades cuando mostramos o cuando pretendemos tomar un aspirante, o tomar un postulante a la carrera, tomar un aspirante a contador público? ¿Qué cosa le enseñamos? ¿Acaso no es más importante que generar un pensamiento crítico? ¿Acaso no es más importante generar una línea de contadores públicos pensantes? ¿O les enseñamos simplemente a memorizar? ¿Les enseñamos simplemente un método? ¿O les enseñamos simplemente un modelo de cómo hacer para reproducir el conocimiento? ¿Qué cosa es lo que buscamos acá? La formación contable, entonces, debe empezar, es lo que dice la norma, debe empezar en la capacidad de pensar sobre la propia profesión. ¿Ok? Lo que debemos buscar aquí es fomentar el razonamiento, la comunicación y la comprensión ética. Implica evitar una formación ética sin reflexión. La pregunta es, ¿qué cosa es lo que buscamos? Vi que alguien está levantando la mano, pero no sé. Bueno, ok, ya aparecerá. ¿Ok? O sea, y la pregunta es acá, cuando nosotros enseñamos normas internacionales de información financiera a nuestros alumnos, ¿qué les enseñamos? ¿Les enseñamos a memorizar la norma o los enseñamos a aplicar científicamente esa norma? Eh, ¿Por qué? Porque a veces la facilidad, el tiempo, la presión, nos lleva a ir reproduciendo automáticamente los procesos, ¿no? E ir explicándolo al aspirante a contador cómo hacer las cosas, pero no les vamos explicando qué cosa existe detrás del modelo. No les explicamos a veces cómo ese modelo va a llevar a generar información financiera para un proceso de decisión y la importancia de cómo aplicar un criterio de manera científica. ¿Sí? Ese es un tema que nos causa un poco de reflexión y que tal vez deberíamos considerarlos. La técnica, no dominar la técnica, no necesariamente significa automatizar las decisiones. ¿Ok? El, el enseñar la técnica sin el proceso sin desarrollar el criterio de cómo aplicarla, es peligroso. Conocer las normas no es lo que basta. Conocer las normas implica enseñar a aplicarlas con evidencia. Debemos reconocer que detrás eh, de la aplicación de una norma está la interpretación de los hechos, está el análisis científico de los hechos para poder determinar qué tipo de norma debo aplicar en qué momento. Y esa forma de pensamiento implica que debemos generar tal vez un poco más de creatividad en el alumno, aplicar el conocimiento en situaciones reales, pero con juicio. Entonces, la técnica, finalmente, es la ética de hacer bien las cosas. ¿Cuáles son las áreas de saber técnico que nosotros debemos conocer? Bueno, eso ya lo sabemos porque casi todos aplicamos esto. Casi todos los contadores públicos tenemos un poco más de conocimiento sobre esto, más o menos. Pero fundamentalmente la norma nos dice que un contador público debe conocer de información financiera, evidentemente de normas, debe conocer de auditoría, evidentemente de normas internacionales de auditoría, debe conocer de control interno,
evaluación de riesgos, administración de riesgos, gobernanza, tecnología, análisis de datos, todo esto en mayor o menor grado, sí, pero no solamente debe conocer esto, lo que debe tener es que deben aprender a dialogar con esto, es que deben aprender a interiorizar este tema, ¿ok? El saber no es, no se fragmenta, el saber es un proceso de integración de conocimientos que permitirá al futuro contador público juicio profesional. Eso es lo que deberíamos buscar si queremos que el contador público pueda seguir sirviendo a la sociedad en estos tiempos. En síntesis, el saber convierte la norma en criterio técnico. El contador domina marcos, pero no solamente domina los marcos, también aprende a comprender el sentido público de la carrera, hacia dónde queremos servir y quién es el responsable, o sea, frente a quiénes en realidad somos nosotros responsables. ¿Ok? El contador no repite normas, el contador las debe interpretar con sentido público, porque sin conocimiento, perdón, sin comprensión, el conocimiento simplemente se vuelve burocrática. Alguna vez hemos tratado, por ejemplo, de solicitar a nuestros alumnos que hagan alguna, la determinación entre dos prácticas contables similares y decidir de manera científica cuál de ellas dos utilizar frente a los eventos que está tratando de expresar en la información financiera. Pruébenlo. Yo he tenido la experiencia de hacerlo y créanme que tuve una serie de sorpresas al final. Agradables todas ellas, ¿eh? Las normas de IFAC nos piden que desarrollemos habilidades profesionales en los contadores públicos. Esas habilidades profesionales ya implican pasar a un segundo estado. Implican ya no el saber, sino el saber hacer. Implican, implican que debemos nuevamente ir desarrollando como profesionales sentidos o sea, competencias que nos lleven a mejorar nuestra comunicación, a mejorar nuestra capacidad de liderazgo y a mejorar nuestra capacidad de análisis. ¿Ok? Es aquí donde los contadores debemos aprender a comunicarnos, pero comunicarnos adecuadamente, comunicarnos en un lenguaje muy profesional, comunicarnos sin entrar en conflictos, comunicarnos con objetividad. La competencia técnica se vuelve profesional cada vez que nosotros interiorizamos ese conocimiento y cada vez que ese conocimiento transmite una posición más humana. La evidencia convence, la jerarquía impone. Por lo tanto, nosotros como profesionales en la carrera vamos a necesitar frente a este entorno convencer con evidencia, no por jerarquía. Y para convencer con evidencia, lo que nosotros tenemos que buscar es una comunicación clara, porque la comunicación clara es un acto ético. Cada vez que yo comunico algo, estoy comunicando mis valores, estoy comunicando lo que tengo que comunicar de manera objetiva. Muchas veces nosotros no comunicamos, pero cuando no comunicamos, podemos estar frente a un problema de competencia. Tengamos cuidado con eso. Y eso nos lleva a que la norma 4 ya enlaza el conocimiento y la forma como preparamos a los contadores en términos de valores, ética y actitudes. La norma 4 lo que enlaza nos lleva ya al contador público, no solamente al desarrollo de conocimientos y comunicaciones y esas habilidades profesionales, sino también introduce los conceptos éticos como una competencia que es observable. O sea, la ética ya no es un tema virtuoso, la ética es una competencia profesional que debe ser incluida
como parte de de nuestra carrera. O sea, no debe ser ese curso de ética que usualmente y que vamos a comentar más adelante. No debe ser ese curso de ética que lo llevamos, por ejemplo, el sábado a las 9 de la noche en alguna facultad que llegue a conocer alguno. Y no debe ser ese curso que le damos al colega con menos experiencia. Debe ser al que le damos, al que tiene mucho más experiencia. La ética, les dije, es una competencia que puede ser observable y que de hecho es observable. La integridad no las enseñamos nunca en una diapositiva, no la enseñamos nunca en un verso o una conferencia. La integridad se traduce y se enseña con ejemplo únicamente. ¿Ok? Y aquí es importante decir, por ejemplo, qué cosa es más valioso dentro de lo que nosotros queremos hacer. ¿Cómo mido el valor de un profesional en contabilidad? Y en realidad, dentro de la experiencia, se le mide por el resultado de sus decisiones. Se le mide cuando demuestra integridad, cuando demuestra responsabilidad, cuando demuestra escepticismo. En síntesis, yo podría decir que a un contador público se le mide más por aquello que se niega a firmar que aquello porque firma. Porque cuando un contador público niega a firmar algo o niega dar una sentencia sobre algo, es donde tenemos que analizar el por qué. Y es ahí donde puedo yo ver el verdadero valor del colega. Existen cuatro valores que siempre hemos hablado, bueno, existen más, pero cuatro valores básicos que nos dice la norma que debemos tener y que eso es lo que debemos promover, que nuestros contadores, nuevos contadores públicos lleven en las venas para efectos de poder enfrentar la sociedad de hoy en día. Integridad, que implica que debemos ser coherentes incluso en aquello que no se ve, ¿sí? Debemos ser coherentes incluso en aquello que no se ve. ¿Ok? Objetividad, que implica el rigor intelectual. No es ser frío emocionalmente, no, no, no. Simplemente significa un pensamiento riguroso e intelectual. ¿Cierto? La responsabilidad, lo que nosotros debemos promover, que los contadores públicos seamos o prioricemos el interés público. Y escepticismo, que significa creer, por si acaso. El escepticismo no es no creer, el escepticismo significa creer, ¿correcto? Pero el creer implica un proceso mental que empieza dudando con fundamento. ¿Me explico? O sea, yo voy a creer en una verdad en la medida en que lo haya probado. Y para probar esa verdad, lo que yo tengo que hacer es dudar, someterla a prueba. La verdad se somete a prueba. Eso implica dudar, pero con fundamento. De manera tal que luego que pasa el proceso, lo que he establecido, luego de dudar con fundamento, necesariamente tiene que ser cierto. ¿Eh? Necesariamente, no hay otra forma. ¿Y cómo se hace visible? ¿Cómo se hace visible todo esto? Porque si el saber hacer es actuar con coherencia y evidencia, esto implica que si la ética se vuelve visible, entonces el saber hacer implica haber madurado el ser. En otras palabras, es un proceso evolutivo dentro de la carrera. Saber hacer, entonces, es actuar con coherencia y con evidencia. ¿Y esto cómo lo vamos a desarrollar? Lo vamos a desarrollar con la experiencia práctica. Práctica pero supervisada. No es una práctica como lo hacemos actualmente, en que el chico sale de la carrera, se busca una práctica, está practicando, tratando de resolver su vida, ¿no? Pero, ¿cómo enseñamos el juicio profesional en una práctica? ¿Y quién supervisa esa práctica? El juicio profesional no se enseña, eso no lo podemos enseñar en ningún sitio. El juicio profesional se adquiere. ¿Y cómo se adquiere? Enfrentando a la realidad. Pero ese enfrentamiento de la realidad debe ser supervisado. ¿Por qué? Porque si no es supervisado, se corre el riesgo de que el conocimiento se sobreentienda o se malentienda. Y entonces ahí
corremos el riesgo de una deformación profesional. Por eso tanto es que sí es cierto, reconoce la norma, reconoce que debemos fomentar la práctica profesional, pero esa práctica profesional debe ser supervisada por alguien de nivel. O sea, no es posible que las prácticas sean sometidas. Y vamos analizando un poco en la medida que vamos viendo, revisando estos temas, cómo estamos enseñando y qué cosa está pasando con nuestros alumnos en la facultad. Finalmente, y antes de que tengamos un contador público listo para ser incorporado al cuerpo profesional, viene el proceso de la evaluación de competencias. Y la evaluación de competencia no es declarativa, es algo que se puede demostrar. ¿Ok? Eso es una especie de rendimiento, rendición de cuentas también, porque claro, terminado el pregrado, yo debo rendir cuentas frente a lo que he aprendido. ¿Para efectos de qué? Para efectos de desempeñarme como profesional. Por lo tanto, yo debo demostrar competencias. ¿Y qué implica el demostrar competencias? Implica efectuar evaluaciones integrales, implica evaluar el conocimiento, habilidades y actitudes éticas, lo que llamamos habilidades duras y habilidades blandas. Y esta evaluación de actividades, esta evaluación de, perdón, de habilidades, implica el reconocimiento ya del profesional frente a la sociedad. Entonces, cada vez que nosotros aceptamos que un aspirante a contabilidad está listo a ser contador público, lo que estamos haciendo es una rendición de cuentas y una rendición de cuentas ante la sociedad. Eso es lo que, lo que deberíamos estar pensando. O sea, no solamente se trata de la grabación, el arco bonito, las fotografías, las felicitaciones, el cambio de toga. No, se trata de que esto es un proceso de rendición de cuentas ante la sociedad diciendo o admitiendo que determinado profesional está listo para ser considerado un profesional. Y esto nos lleva a que ya estamos dentro del colegio profesional, ya en nuestro país, en nuestros medios, el cuerpo profesional solamente admite a los contadores públicos y ese proceso de admisión implica, para muchos, el inicio del plan de desarrollo profesional continuo. La Junta de Decanos promueve desde hace muchos años ya, sobre todo desde por lo menos el 2004, 2005, el proceso de certificación. ¿Ok? Y conozco ese proceso de certificación desde sus inicios. Me tocó compartir con algunos colegas el diseño de los programas de, este, el diseño de los programas de certificación de los contadores públicos que venía aparejado con el tema del licenciamiento en las universidades. Y sí, lo que nosotros entendíamos en ese tiempo y lo que entendemos hoy en día es que una vez que el contador público ya está graduado, eh, tiene necesariamente que entrar a un proceso de desarrollo profesional continuo, pero un proceso que esté acorde con la realidad de nuestro país, con la realidad de nuestra sociedad. Debemos tener en cuenta que la competencia no se conserva. La competencia no es algo que esté por inercia generando lo mismo. Si muchos de aquellos contadores públicos que estuvieron conmigo se hubieran quedado en la inercia, probablemente no estaríamos hoy en día conversando aún entre ellos. Y entonces el proceso de desarrollo profesional es continuo en el tiempo. Es un proceso mediante el cual nosotros debemos que aprender y hacer algo más difícil que aprender, el desaprender, el olvidar, el olvidar este, el olvidar hábitos, el olvidar viejas técnicas, el reaprender a hacer las cosas. ¿Ok? Hoy día no es lo mismo y nadie se atrevería, hoy en día con los tiempos de inteligencia artificial, por ejemplo, nadie se atrevería hoy en día
resolver los problemas que podemos resolver con inteligencia artificial con la tecnología de los años 90. Sería imposible. No, no sería, sí, tal vez lo podamos hacer, pero así como cambiaron los tiempos y cambió la tecnología, también cambió el entorno. Entonces, nosotros estamos en un proceso continuo de aprender, desaprender y reaprender. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas prácticas contables que hoy día nos parecen novedosas cuando aplicamos las normas internacionales de información financiera, muchos de aquellos conceptos que hoy día nos parecen una novedad, como por ejemplo reconocer los bienes de valores, reconocer como bienes propios los bienes en uso, por ejemplo, ¿no? Decimos eso es nuevo, ¿no? Bueno, yo les comento que eso no tiene nada de nuevo. Si ustedes revisan la Enciclopedia de Contabilidad de la Northwestern University de 1936, en el tomo dedicado a activos fijos, así se llamaba, ya existía el valor en uso, los bienes en uso. Ya se consideraban los bienes en uso como parte del activo fijo. ¿Ok? Lo que hoy día llamamos arrendamientos. Eso figuraba ya en 1930 y ya se hacía. Entonces, no es que estemos olvidando el conocimiento antiguo. ¿Por qué? Porque, créanme, si nosotros revisamos doctrina contable años atrás, muchos de los conceptos que teníamos en los inicios del siglo pasado e incluso en los finales del siglo anterior, hoy en día se vuelven a utilizar, como el costo corriente, por ejemplo. El costo corriente, que no es sino utilizar valores de reposición para evaluar activos o pasivos, era la técnica preferida en 1850. Entonces, no se trata de solo desaprender, sino también a reaprender, es decir, ver las soluciones de hace, ver qué soluciones ya tuvo la profesión contable o qué propuestas tuvo la profesión contable para efectos de poder ir manteniéndonos. Eso implica entonces que el conocimiento no se desecha, el conocimiento simplemente se posterga y se utiliza la tecnología que se requiere en el momento. ¿Ok? Este proceso de aprender, desaprender y reaprender lo que hace es simplemente graficar la necesidad de un proceso de desarrollo profesional continuo. ¿Ok? Y esto nos hace mantener viva la conciencia crítica también, que es lo segundo más importante dentro de este proceso. ¿Por qué? Porque si usted actualiza los conocimientos, pero si no renueva las posiciones éticas, lo único que está haciendo es modernizar los errores. Y eso vamos a tratar de ver qué cosa es lo que significa. Un plan de desarrollo continuo implica tres cosas. Implica actualización técnica, renovación ética y reflexión sobre el propio juicio. Ok, vamos a tratar de desagregar qué cosa es esto. ¿Ok? Vamos a tratar de ver qué implica esto. ¿Ok? Qué implica este plan? Como decía, tengo aprendizaje estructurado, aprendizaje no estructurado, evaluación y documentación de los aprendizajes en práctica profesional y demostrar que ha existido una mejora real. En otras palabras, no voy a demostrar que acumulé horas, no voy a demostrar que acumulé certificados, no voy a demostrar que acumulé, como decimos ahora, créditos universitarios. Eso no basta con demostrar en certificados escritos que yo tengo 6 créditos porque asistí a una conferencia o que tengo 20 créditos porque hice un curso. Lo que yo tengo que demostrar en un plan de desarrollo profesional continuo es que no solamente hice el aprendizaje, ya sea estructurado o no estructurado, sino que luego de la evaluación yo puedo demostrar una mejora real que sea coherente con la certificación que yo puedo mostrar. ¿Correcto? Entonces, acá hay otro tema que es que es entonces lo que debemos tener en consideración frente a lo que la sociedad requiere en este momento. Porque si no ponemos cuidado en esto, la sociedad pues se va a quedar huérfana de contadores públicos, ¿eh?
El plan de desarrollo continuo entonces convierte la experiencia en conocimiento renovado, ¿sí? Y, y ese conocimiento renovado implica una rutina en aprendizaje. Entonces tengo dos dimensiones, la dimensión ética y la dimensión técnica. La dimensión ética implica me tengo que mantener al día con normas, tecnologías y prácticas profesionales. En otras palabras, tengo que hacer mi trabajo y de seguir acumulando conocimientos, seguir en el proceso de aprender, desaprender y reaprender. ¿Sí? Tengo que mantenerme actualizado. Una, no solamente es una responsabilidad mía, es una necesidad para que yo pueda servir a la sociedad de manera eficiente. Y aquí el rol de los colegios profesionales es muy importante. Es muy importante. Hace 30 años o 20 años, con un grupo, más 30 años tal vez, con un grupo de colegas en Congreso Nacional de Contabilidad presentamos una ponencia justamente respecto a la necesidad de una certificación profesional, ¿ok? Y la necesidad de que cada uno de nosotros tenga un plan de desarrollo continuo. Pero este plan de desarrollo continuo muchas veces, tiene una serie de fallas. Porque casi todos los colegas cuando inician la carrera o cuando están, siempre están buscando qué, qué hacer, qué estudiar, ¿no? Y entonces salgo de la facultad y me veo un curso de tributación y me meto al curso de tributación. Veo un curso de auditoría y me meto al curso de auditoría. Y así sucesivamente voy entrando a la serie de especialidades y acá viene una pregunta básica. Cuando terminas la carrera, ¿cuál es la especialidad que elegiste? ¿Quieres ser contador financiero? ¿Quieres ser contador? ¿Quiere ser auditor? ¿Quiere ser tributarista? ¿Qué quiere ser? Porque lo que usted tiene que hacer en ese momento no solamente es comenzar a picar por todo sitio, porque al final no va a encontrar una especialidad. Sí, claro, es cierto, yo tengo que hacer un plan de desarrollo continuo que vaya con esos cuatro lineamientos iniciales que dice la norma profesional, normas contables, normas de auditoría, normas tributarias, algo de sistemas y todo ese tema. Sí, sí, es correcto, eso no nos cabe duda. Pero usted tiene que pretender también ir hacia la especialización. Y esto entonces está aparejado a muchas cosas. ¿Cómo hace un joven profesional este plan de desarrollo continuo sin la asistencia de un cuerpo profesional? Se supone que entonces es el cuerpo profesional, y esto lo propusimos hace 30 años, hace 20 años también se propuso, y hoy día lo podemos poner en la mesa nuevamente. Es responsabilidad del cuerpo profesional. No sé si será una responsabilidad, pero sí podría ser una función. Promover que los colegas tengan este desarrollo, este plan de desarrollo. ¿Ok? ¿Por qué? Nuevamente. Porque lo que nosotros necesitamos es una actualización técnica de acuerdo con lo que la sociedad requiere. Pero ojo, esa actualización técnica de acuerdo con, con lo que requiere la sociedad viene aparejada también de una renovación ética, porque yo tengo que revisar valores, actitudes, razonamientos que guían mi desempeño profesional, ¿sí? Si yo no tengo aparejados estos dos conceptos, ¿sí? Entonces probablemente tenga una actualización técnica muy importante, pero probablemente yo pierda de vista este proceso ético. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como mencionamos, actualizar la mente, es decir, actualizar el conocimiento técnico, si yo no, sin actualizar el tema ético, lo que usted va a hacer es modernizar el error, porque si antes teníamos un problema de incumplimiento ético, hoy día lo seguiremos teniendo y los actos de corrupción van a seguir ahí, no se van a salir, no los vamos a eliminar, el problema persistirá. Entonces, las firmas de contabilidad y el profesional tienen responsabilidades igual que los colegios profesionales. Cada contador entonces debe planificar su plan de desarrollo continuo en función a su rol y al entorno y a su entorno de riesgo. ¿Cómo define su entorno de riesgo? Eso lo puede definir con un consejero. Y ahí es donde entra el papel, el rol del cuerpo profesional. Las firmas de contabilidad deben fomentar una cultura de aprendizaje permanente y revisión de prácticas. ¿Eso existe?
en muy pocas firmas de contabilidad. Eso existe en muy pocos despachos de contabilidad y existe mucho menos en empresas, ¿correcto? Cualquier plan de desarrollo continuo es parte del sistema de calidad. Esto no es un requisito administrativo, es parte de la calidad. Entonces, el hecho de que yo vaya al cuerpo profesional y dé cada 4 años mi examen para certificarme, no es un tema administrativo, es básicamente parte de mi aseguramiento de calidad frente a mis clientes, frente a quien me contrata y frente finalmente ante la sociedad. Eso es lo que yo debo entender. La actualización profesional, entonces, no es un tema administrativo, es un acto de responsabilidad social y eso es lo que debemos entender nosotros como contadores públicos. ¿Eh? Consecuentemente, podemos decir que la cultura de calidad empieza realmente cuando, empieza realmente cuando el aprendizaje se convierte en un hábito. ¿Listo? Ya sabemos hacer, ahora hay que saber ser. Y saber ser es mantener la competencia y la conciencia en constante evolución. ¿A partir de dónde? A partir precisamente de mi plan de desarrollo continuo. Y eso nos lleva a una última norma que en realidad es una norma dedicada más a los auditores, pero también se aplica a aquellos que ejercemos un plan de consultores o ejercemos también una posición bastante alta dentro del desarrollo profesional, aquellos que pueden haber llegado, algunos como quienes habla por edad, otros por más experiencia, otros por conocimiento. Entonces, ese plan de desarrollo continuo nos lleva del poder a un estado de madurez. Es el del poder hacer las cosas a un estado de responsabilidad sobre hacer las cosas. Un contador público que ha llegado a este proceso de madurez no firma un informe, no suscribe un dictamen, no firma un juicio de valorativo por jerarquía, sino por madurez, por el momento en que está viviendo. Y el que nosotros firmemos un informe implica implica confianza pública. O sea, solamente yo firmo algo cuando sé que el público va a confiar en mí, cuando sé que el interés público confía en mí. Y eso es lo que llego a tener, yo no firmo cualquier cosa. ¿Sí? Y para hacer eso, nosotros tenemos que ser líderes. O sea, tenemos que empezar a liderar. Tenemos que empezar a desarrollar nuestras capacidades de liderazgo. Nuestras capacidades que van haciendo que se defina para aquellos que siguen hacia nosotros, para aquellos a quienes inspiramos, para aquellos que trabajan con nosotros, empiecen a seguir la misma huella. El aprendizaje y la formación práctica de un contador público, el aprendizaje en campo, ¿sí? Esto responde a un concepto socrático, responde al concepto de aprendiz y maestro. Esa relación aprendiz y maestro que muchas veces la tenemos en el campo, nos hace a nosotros líderes, porque ya cuando llegas a la madurez profesional te conviertes en un maestro y ese maestro empieza a guiar, empieza a liderar y su primer mensaje tiene que decir que la calidad empieza con la cultura de trabajo, con la forma en que vamos haciendo nuestro trabajo. El ejemplo que da el líder define la ética del equipo. ¿Por qué? Porque liderar implica que los demás que trabajan con nosotros, que los demás que trabajan con nosotros trabajan con integridad, actúan bien sin necesidad de nuestra supervisión. Eso es lo que buscamos que sea así. ¿Ok? La pregunta es, frente a todo lo que ocurre en nuestro entorno, no podemos ser ajenos a los problemas de la sociedad y la pregunta finalmente es, ¿qué cultura estamos dejando a los jóvenes que están empezando nuestra carrera? El socio, el líder, es el maestro.
un maestro que no impone, un maestro que cultiva el criterio, un maestro que te enseña a pensar, y eso es lo que nosotros, aquellos que están más maduros que yo, quienes saben, deben practicar. Enseñar implica enseñar a decidir, implica no solo cumplir las cosas, implica decidir, implica escuchar, guiar y rendir cuentas. Eso es lo que nosotros buscamos cuando somos el líder del equipo. Entonces, tenemos un proceso. Hay un proceso que nos lleva del contador profesional, es decir, del aspirante a contador, a ser un profesional competente. ¿Ok? Y haciendo un repaso, entonces las normas de la 1 a la 4 lo que hacen es formarme es la cimentación del profesional contable. Ese es saber, el hacer, el ser y decidir con ética ya está, digamos, enraizado cuando el joven profesional culmina su pregrado. ¿Ok? Eso es lo que deberíamos aspirar. El contador público en este momento pasa de conocer normas a entender su sentido público. Eso es lo que buscamos. Se forma el juicio individual, es decir, existe un pensamiento crítico, existe una conciencia ética y existe una capacidad técnica. Tres cosas que son importantes que nosotros tengamos en consideración cada vez que evaluamos si es que un contador público está listo para servir al público, es decir, listo para graduarse. La norma 4 actúa como el alma del conocimiento técnico. Conocimiento técnico está en la norma 2 y 3, pero la 4 básicamente enlaza el concepto ético de la carrera, el concepto público de la carrera, con el conocimiento técnico. Esto hace que pasemos de la competencia individual al liderazgo colectivo. Implica entonces ya el proceso de evaluación y desde el momento en que usted termina la carrera hasta que comienza a ejercerla. El conocimiento contable entonces solo es profesional cuando está guiado por conciencia moral, entendamos eso. Eso no lo, al parecer en las últimas generaciones lo hemos olvidado. El otro grupo de normas es que ya una vez que somos profesionales debemos comenzar a formar al líder ético y el líder ético se va haciendo en el tiempo. ¿Ok? La norma 5 me permite a mí una práctica profesional, la obtención de experiencia bajo supervisión, de tal manera que el juicio se va probando y se va ejerciendo en la práctica, por ensayo-error, fundamentalmente. La evaluación final, que me permite ya ser reconocido como contador público y admitido por el cuerpo profesional, implica la demostración de esas competencias, implica una rendición de cuentas, no una declaración. Es una rendición de cuentas. Por eso que es importante, y más en alguna ocasión quien les habla, este, era de esa idea y sigue siendo de esa idea, que es necesario que los cuerpos profesionales eh, tengan un proceso de admisión de los contadores públicos a la carrera. Lamentablemente las normas universitarias en el Perú no lo permite, pero eso sería ideal. Y ahí es cuando empieza nuestro aprendizaje continuo, como dice la norma 7 en resumen. ¿Por qué? Porque de esa manera, con el aprendizaje continuo, las competencias, todas ellas, se mantienen vivas. El profesional madura cuando entiende que la ética también se entrena, porque la ética no es algo que llevamos en un curso y unos cuantos créditos ahí para completar el pensum. No, no. La ética también es una competencia que se entrena, que se desarrolla. Y de allí vamos de ese liderazgo personal que nosotros asumimos cada vez que nos hacemos cargo de nuestro desarrollo profesional continuo, pasamos al liderazgo fiduciario. Es decir, cuando ya nos convertimos en líderes de un equipo, cuando ya nos convertimos en líderes de una firma de contadores o cuando ya nos convertimos en un socio de auditoría, ¿por qué no decirlo? Y ahí es cuando la calidad profesional nace no solamente de la experiencia, sino nace de la práctica reflexiva y de ese proceso de aprendizaje constante. Y vamos a ver entonces, y una vez que logramos eso, el profesional ya empieza a representar al interés público. ¿Ok? Ser socio o ser el principal de una firma de contadores o ser el principal de un departamento de contabilidad y finanzas no es solamente un cargo, es la consecuencia de haber completado una ruta formativa. Es un liderazgo ético que se convierte en cultura organizacional
Y nuevamente, el socio no es el dueño, no es el jefe. En realidad, el socio es el guardián de la actividad pública. Y ahí tenemos en la pantalla una ruta a seguir de la base, que es la formación del criterio individual, a la consolidación del liderazgo ético, a la custodia de la confianza pública. Y esto hace que la carrera del contador público es una transformación moral, no solamente una transformación técnica. Entonces, de conocer la verdad contable, que es lo que nosotros usualmente hacemos y hacemos bastante bien, pasamos a custodiar una verdad económica, que es nuestra responsabilidad social, y a ver si alguna vez, y a ver si alguna vez podemos saber. ¿Cómo probamos entonces nosotros todo lo que decimos? Probamos esto cuando aprendemos a decidir. Saber decidir es sostener la integridad personal y profesional bajo presión. Eso es lo que resume todo esto. Saber decidir nos lleva a una pregunta. ¿Qué es lo que protege más a la sociedad? ¿Un contador público actualizado o un contador público que sea íntegro? No vamos a contestar eso por ahora. Nosotros tenemos una forma clásica de enseñar ética en las universidades. ¿Y quién no ha visto esta forma? ¿Quién no ha visto esto? ¿Sí? ¿Y qué es lo primero que enseñamos en un curso de ética? ¿Qué? Enseñamos a Platón, enseñamos a Aristóteles, enseñamos a veces a Ortega, rara vez enseñamos algo de Kant, algo de Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Y quedamos en una ética que, como dice la como dicen algunos, nos enseñaron ética para ser buenos, pero no para decidir bien. Porque en realidad existe una moral del deber, pero también existe una ética del cuidado profesional y a veces un poco que soslayamos eso. Nosotros hemos seguido un modelo de ética romana cada vez que enseñamos el curso de ética en las facultades. Mediante esa ética romana lo que buscamos es formar el carácter moral de la persona. ¿Ok? Aquí lo esencial es la pureza de la persona, porque vivimos una utopía. Es un poco, si vayamos un poco hacia atrás, eso es lo que hacemos. En cambio, la ética anglosajona, que es sobre la cual se basa el código de ética de los contadores públicos, busca asegurar una conducta profesional correcta. ¿Ok? Aquí lo esencial no es la pureza del profesional, sino su juicio profesional y su criterio. Y lo que busca es contadores públicos que sean prudentes. Eso es lo que busca, ¿correcto? La pregunta ¿es posible ser una buena persona y sin embargo actuar antiéticamente en la práctica profesional? Pues sí, ocurre. Si no, pregunten en el caso Odebrecht quién hizo el Departamento de Operaciones Especiales. O si no, pregunten quién estuvo detrás de la estructuración de los Panama Papers. ¿Sí? No me pregunten. Lo dejemos ahí. Lo que nosotros buscamos es establecer dos cosas. Primero, la ética de nosotros nos lleva de la virtud al juicio profesional, ¿correcto? Y ese salto es el que tenemos que tener en cuenta. Ese salto es el que a veces hemos olvidado. Ese salto es por el pragmatismo con el que enseñamos la carrera y el pragmatismo con el que los jóvenes profesionales llevan su carrera. Hace que se pierda este tema del juicio profesional ético. La ética profesional o la ética tradicional lo que enseña es qué cosa es el bien. La ética bajo el código internacional lo que enseña es cómo decidir correctamente en la práctica profesional. El código lo que hace es reconocer que los contadores públicos somos vulnerables y por lo tanto nos provee un método que es un razonamiento ético. No se castiga acá el error moral, lo que se castiga es la falta de juicio frente a una amenaza concreta. Entonces, el código internacional no presume perfección, ¿ok?
O sea, no hay virtuosismo aquí. Lo que es, nos enseña a pensar antes de fallar. Y aquí es entonces, ¿qué cosa es lo que protege al público? La respuesta del código dice sencillo. Un profesional virtuoso no necesariamente es protección del público. Un profesional prudente sí lo es. Y eso es lo que busca. Nosotros enfrentamos dos tradiciones éticas en el ejercicio profesional. La ética profesional, lo que decimos actualmente, es que lo que no busca es santificar al contador público. Lo que busca es proteger el interés público del error humano. ¿Correcto? Miren, en la pantalla les puse algo que viene del curso de ética, normalmente. En la tradición romana, que es la que nosotros seguimos, y al costado está la tradición anglosajona, que es la base del código internacional. El fundamento en la tradición romana es la filosofía clásica. Tomás de Aquino, Kant, Aristóteles, Platón. ¿Ok? En la tradición anglosajona es el common law, el bien común. Es una ética aplicada y pragmática. El enfoque en la tradición romana, que es lo que nosotros hemos tenido, es la virtud moral, una conducta buena. Es lo que nosotros buscamos. Pero lo que en realidad debemos enseñar en un curso de ética es el juicio profesional frente a un dilema real. O sea, los dilemas son los que nos enseñan a actuar. Los dilemas son los que nos enseñan a resolver. Los dilemas son los que tenemos que enfrentar. Y el dilema básico de nuestra carrera es cuando existe conflicto de interés entre quien nos contrata y el interés público. Y la variable fundamental que nos da la profesión es, la profesión nos ordena que cuando existe un conflicto de interés entre quien nos contrata y el interés público, nosotros debemos siempre preferir el interés público. Entonces, para yo poder cumplir y resolver el dilema, debo ser independiente. Y para ser independiente, tengo las 5 variables del código de ética. Y esas 5 variables me dan 5 tipos de amenazas. Y esos 5 tipos de amenazas lo que me da son 5 tipos de salvaguardas. Ahí tengo el triángulo. Y ahí entonces tengo un proceso que me va a ayudar a decidir. Eso es básicamente el enfoque. Entonces, no se trata de que tengamos virtudes y generar virtudes morales, que sí son buenas y que las debemos tener, no digo que no, ¿correcto? Pero se trata entonces sí de desarrollar un juicio profesional basado en este proceso, ¿correcto? La finalidad del enfoque clásico de nuestro medio es que buscamos, digamos, la santidad del individuo, pero la finalidad del otro enfoque del que nos compete a nosotros como contadores públicos es la protección del interés público. Es diferente. No estamos hablando del individuo. No queremos que sean buenas personas, no queremos que sean mejores personas. Bueno, sí queremos, y es ideal. Eso no lo podemos negar. Pero no es el individuo al cual va dirigido esto, es el interés público. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, el método bajo la tradición romana es que son principios universales, lo que debe ser. ¿Ok? Acá no, acá lo que busca es identificación de amenazas y todo lo demás. Creo que estamos en... Uy, me estoy pasando la hora. Ese es un tema, ¿correcto? Entonces, lo que tenemos que ir es de la idea moral al juicio profesional. Y ESMA no me pide santos. Entonces, mi proceso racional debe ser identificar las amenazas, evaluar la significancia, aplicar salvaguardas y decidir y documentar. Vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando. La calidad técnica sin conciencia ética es un riesgo sistémico y eso es lo que tenemos nosotros que entender. Los contadores públicos, finalmente, no se miden por lo que saben, sino por la forma en cómo deciden. El saber implica saber decidir y el saber decidir implica decidir lo correcto. El ser lo sostiene y el estar lo demuestra, pero el saber decidir lo consagra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor, justo por la exposición. Hemos terminado en realidad justamente a la hora. Y bueno, creo que ha sido un tema bastante interesante. Hay varias preguntas por Sí, resolver, pero estamos un poquito de corto con el sí, sí. tiempo. Armando, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Disculpa Hola que me haya Ernesto, ¿qué tomado tal? tu tiempo. Para nada, para nada. Ha estado súper interesante.
Sí, entonces, igualmente le agradecemos al señor Justo por su exposición, también a la organización del Comité de Contabilidad Financiera, quien ha organizado esta ponencia y lo ha invitado a usted. No, definitivamente ha sido un tema bastante interesante, bastante enriquecedora y bueno, creo que las participantes han quedado bastante satisfechos con todo lo que usted ha podido exponer y en algunos casos creo que hay algunas preguntas, pero creo que ya las ha ido respondiendo conforme ha ido exponiendo.